Bienvenidos a una clase más en el área de comunicación y lenguaje. Para el día de hoy tenemos preparados los temas prefijos y sufijos. Así es de que vamos a empezar viendo qué es un prefijo. Un prefijo es una partícula de una palabra que vamos a utilizar para poder cambiar el significado o el sentido de esta, ¿verdad? Ahora, tal vez no me entendieron solamente con la teoría que les estoy explicando, entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunos de los prefijos que existen? Existe, por ejemplo, des, ante, in o su. Estas partículas de palabra que encontramos de este lado se llaman prefijos, y les indicaba que se llaman prefijos porque le van a cambiar el sentido a una palabra. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí la palabra peinado. Si leemos esta palabra, obviamente es una persona que se arregló bien el cabello, ¿verdad? Pero si yo voy a utilizar ahora un prefijo, tengo que buscar el indicado para que pueda cambiarle el sentido a esta palabra. Por ejemplo, si yo coloco acá este prefijo ante, entonces diría antepeinado. ¿Será que está bien? No, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el indicado. Ahora, si yo coloco acá des, y ahora ¿cómo lo leeríamos? Despeinado. Ahí sí ya está bien estructurado. Y lo contrario de peinado, y si es entonces despeinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es alguien que tiene el pelo todo alborotado, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos cambiando el sentido de esta palabra. Muy bien. Si yo coloco aquí la palabra marino, y quiero cambiarle el sentido a esta palabra, voy a buscar uno de estos prefijos que tengo en este listado, aclarando también que no solamente son estos 4 que tengo acá, sino que existen más. Por ejemplo, existe ex, existe ante, existe sobre, in. Son muchos los prefijos que existen, pero en este caso estamos tomando estos 4 como ejemplos de ellos. Entonces yo tengo aquí la palabra marino y quiero agregar un prefijo. Si coloco este acá, diría inmarino. ¿Tendrá sentido esto? No, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero si yo colocara en este caso este prefijo su, ¿cómo lo leeríamos? Submarino. Ahí sí ya le estamos dando otro significado, ¿verdad? Que va su, quiere decir que es algo que está debajo de. Y si yo colocara aquí otra palabra, por ejemplo, ojos, y voy a utilizar un prefijo, y yo coloco acá su, ¿tendrá sentido? ¿Verdad que no? No tiene ningún sentido. Ahora, entonces, si yo cambio este prefijo por el prefijo ante, ¿cómo lo leeríamos? Anteojos. ¿Y cuáles son los anteojos? Son los que nosotros utilizamos para poder visualizar los objetos o lo que está a nuestro alrededor de una mejor manera. Si en dado caso es así necesario, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar claro que los prefijos son partículas de las palabras que nos van a servir para cambiarle el significado a estas.
Ahora, y que también todos los prefijos los vamos a utilizar al inicio de las palabras. ¿Sí? Todos los prefijos van siempre escritos al inicio de esas palabras. Ahora vamos a pasarnos a lo que son los sufijos. Los sufijos nos van a servir a nosotros para modificar también algunas palabras, pero que tienen la misma raíz. Los sufijos van al final de la palabra. Es todo lo contrario de un prefijo, ¿verdad? Porque en los sufijos nosotros los colocamos al final, siempre tomando en cuenta que va a haber una raíz de palabra. Por ejemplo, si yo coloco aquí la palabra mar, es como encontrar la familia de palabras de esta, ¿verdad? Pero que al agregar nosotros vamos cambiando el sentido de la palabra. Por ejemplo, acá podríamos escribir marea. ¿Seguimos teniendo la raíz de la palabra? Claro que sí. Ahí la tenemos. Coloco aquí otra palabra que podría ser marinero. ¿Sigue estando la raíz mar? Sí, sigue estando. Lo que está cambiando es esta parte, ¿verdad? A eso se le llaman sufijos. Y podemos colocar una tercera palabra que podría ser marino. ¿Sigue estando la raíz? Sigue estando. Lo que está cambiando es el complemento de esa palabra. Ese complemento entonces son los sufijos. Ahora, también debemos de saber que en cuanto a los sufijos, nosotros vamos a poder realizar aumentativos o diminutivos dentro de los sufijos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo colocaría aquí dos arbolitos. Ahí tenemos dos árboles. La raíz de mi palabra sería árbol. Y recordemos que cuando utilizamos aumentativos o diminutivos, si utilizamos aumentativos, la terminación de la palabra va a ser ona o ota, ¿verdad? Veamos cómo. Aquí coloco con color rojo la raíz de la palabra. En aumentativo sería árbol ote, que quedaría arbolote, ¿verdad? Que es un árbol muy grande. Ahora, si lo vamos a colocar en diminutivo, nos quedaría arbolito. ¿Sí? Ahí estamos colocando sufijos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la raíz de la palabra que es árbol y cambia el complemento. Los aumentativos entonces, que pueden ser ote, ota, ona, ¿sí? Estos son los sufijos. Y si vamos a los diminutivos, tenemos también la raíz de la palabra, nunca cambia, ¿sí? Siempre se mantiene. Y lo que cambia es la terminación, que es un sufijo. En los diminutivos utilizamos ita, o puede ser ita, ito, cualquiera de esos dos. Podemos utilizar tanto en aumentativos como en diminutivos. Si por ejemplo, mencionándoles otra palabra con sufijos, podría ser casa. ¿Cuál es la raíz de mi palabra? Casa. Ahora coloquémosle su aumentativo y su diminutivo.
Cuando esto sucede, entonces, si nosotros utilizamos diminutivos, entonces colocaríamos ahí diminutivo de casa, casita. Aumentativo de casa, casona o casota, ¿verdad? Ahí nosotros estamos utilizando lo que son los sufijos. Y entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta entonces que hay una diferencia entre sufijos y prefijos. Prefijos, que son los que colocamos al inicio de la raíz de la palabra, y los sufijos, que son los que nosotros colocamos y que son los que van al final, ¿sí? Y que la raíz de la palabra siempre se mantiene. De esta manera nosotros vamos a terminar el día de hoy nuestra clase de comunicación y lenguaje, esperando que este tema que hemos tratado haya sido de mucho aprendizaje para ustedes.